Según cifras muy actualizadas, el 49%, es decir, prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador proviene o es manejado, está en manos del sector estatal. ¿Esto es bueno o es malo? Se lo voy a consultar a un experto, el economista Vicente Albornoz. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme, Jorge. Gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Bueno o malo? No me gusta a mí dibujar las cosas así en blanco y negro de bueno o malo, pero ya que me hace usted la pregunta, diría que es malo. Hay más cosas malas que cosas buenas en esto. ¿Cuáles serían las malas? A ver, lo malo es lo sostenible que es esto, ¿no? Uno de los elementos malos, lo sostenible, es decir, hasta dónde se puede mantener el gasto público en esos niveles. Un nivel muy cercano, está a un punto porcentual de la mitad del PIB, es decir, equivale el gasto público a la mitad de lo que produce el Ecuador en un año. El PIB es en el fondo el tamaño de la economía. Claro. Y el gasto público equivale a la mitad del tamaño de la economía. Es una relación enorme. Mi estimación, es muy complicado comparar entre países, porque en países federales el gasto del gobierno es distinto que países unitarios, etcétera, etcétera. Pero mi estimación es que cuando hayan los datos comparables que los publica la CEPAL, con bastante tiempo de retraso por lo complicados que son, vamos a encontrar que el Ecuador es el país con el gobierno más grande después de Cuba en América Latina. O sea, más grande incluso que la Venezuela de Chávez. Sí, más grande que la Venezuela de Chávez. No mucho más, pero sí más grande que la Venezuela de Chávez. Y, es decir, el segundo puesto en América Latina nos lo peleamos Venezuela, Ecuador y Bolivia. El primer puesto, obviamente, es de Cuba. El primer puesto en cuanto al gasto, al tamaño del gasto público, ¿no? El segundo puesto nos lo peleamos Venezuela, Ecuador y Bolivia. Mi sensación es que Ecuador, el año 2011, que es el año del que estamos hablando, va a quedar en segundo puesto. Pero insisto, un dato un poco complejo de comparar, porque el IES lo metemos o no lo metemos como gasto del gobierno. El gasto de los estados federales en el Brasil se lo mete, no se lo mete en el gasto del gobierno. Entonces hay una metodología para comparar esto, pero no es tan sencillo. Y cuando CEPAL publica esa información, lo publica con un gran retraso. Y CEPAL, que es parte de Naciones Unidas, es la autoridad en estos temas. Difícil comparar con países federales. No se puede comparar con Brasil, con Argentina, con México. En todo caso estamos altísimos, ¿no? Colombia, Perú, ¿cómo están? No, mucho más bajos todos esos países. ¿Aproximadamente en cuánto estarán? Complicado comparar, pero deben estar alrededor del 30%. Y el Ecuador, hasta el año 2006, el Ecuador tuvo un gasto público menos de la cuarta parte del Producto Interno Bruto. Es decir, menos de la cuarta parte de la economía era gasto del gobierno. Y se movió siempre entre el 20 y el 24% del PIB el gasto público. Y lo interesante es que en esos años el Ecuador creció más. Si uno ve el crecimiento del Ecuador... ¿Creció más que en los años de Correa? Claro. Antes de Correa la economía ecuatoriana crecía más. Después de dolarizarnos y antes de Correa, en ese periodo entre el 2000 y el 2006, la economía ecuatoriana creció en promedio más que del 2007 al 2011. ¿A pesar de que el petróleo estaba infinitamente más bajo que ahora? A pesar de que el petróleo estaba más bajo, a pesar de que el gasto público era más bajo. No estoy inventándome ningún dato, son datos del Banco Central. La economía ecuatoriana creció más en promedio anual del 2000 al 2006 que del 2007 al 2011 con datos del Banco Central. ¿Cómo se explica eso con el petróleo tan diferente entre una época y otra? Lo que pasa es que la gran diferencia en los dos periodos es la inversión privada. Entre 2000 y 2006 la inversión privada estaba al alza y cada vez más alta. Y entre 2007 y 2011 ha habido un atoramiento absoluto, o sea, se ha bloqueado, incluso ha caído en algunos años la inversión privada. Y eso lo que produce es que haya un menor crecimiento. En realidad, yo le decía que hay algunas cosas buenas y algunas cosas malas, mucho más cosas malas que buenas de esto. La otra es el espacio que va perdiendo el sector privado, ¿no? Y lo dependientes que nos volvemos del gasto público, que a su vez es dependiente del petróleo. Pero esto de que el gobierno vaya quitando espacio al sector privado es una pena porque, le insisto, ¿no? Es como reforzar la dependencia del petróleo, ¿no? Es decir, le quita espacio al sector privado con un gasto público enorme. Vea, el último trimestre del año 2011, el gobierno gastó más de 10.000 millones de dólares en un trimestre. En 3 meses, 10.000 millones de dólares. Octubre, noviembre y diciembre de 2011, el gasto del gobierno fue un poco más, no mucho, pero un poco más de 10.000 millones de dólares. Y esto, ajustado por inflación, es bastante más del triple de lo que se gastaba hasta el año 2005, por ejemplo. Si usted compara el último trimestre de 2005,
el último trimestre de 2011, ajusta por inflación los dos datos y el gasto de todo el sector público es bastante más del triple en 2011 que en 2005. ¿Ya? Entonces, ahorita el gobierno está gastando el triple de lo que gastaba antes. Se gastó 10.000 millones de dólares en un solo trimestre el año pasado. Si ese gasto estuvo bien hecho, se podría decir, le pregunto, que eso es bueno. No necesariamente todo gasto público, aunque sea bien hecho, es bueno. ¿Por qué? Porque puede ir ahogando al sector privado, porque puede ir volviendo dependiente a la economía del gasto público. Sí, yo creo que el gasto público en Cuba es de relativamente buena calidad. Lo poco que he visto, no conozco Cuba, pero lo poco que he visto parece que lo que gasta el gobierno lo gasta bastante bien. Lo que pasa es que es un país pobre y entonces tiene poco para gastar. Es un país pobre por 50 años de socialismo. Claro, es un país que se quedó atascado en el año 59 más o menos. O sea, Cuba no está mejor de lo que estaba en el año 59. Pero lo que gastan lo gastan bastante bien. Entonces, como gastan bien, entonces está bien. No necesariamente, ¿no? Puede ser que estén gastando en cosas que el sector privado podría hacer mucho mejor y no estén gastando en otras cosas que podrían hacer, que podrían hacerse también. Y sobre todo, en un caso como el Ecuador, no están ahorrando. Usted me va a decir el ahorro, pero el ahorro es algo malvado y perverso, es algo neoliberal. Eso solo le he oído a Alberto Acosta, a nadie más. De acuerdo, usted no me va a decir eso, pero habría gente que me dice, no, el ahorro es algo neoliberal, ¿cómo es posible? No, el ahorro sirve para soportar los golpes, ¿no? El ahorro es el colchón, el ahorro es el almohadón que sirve para soportar los golpes del momento en que hay problemas. Vea, el año 2008 el país tuvo un problema gravísimo. El Ecuador tuvo un problema gravísimo porque cayó el precio del petróleo a fines del 2008 y comienzos del 2009. Pero no lo sentimos. Nos sentimos mucho más chiquito el golpe de lo que realmente fue, porque había muchos ahorros todavía en el país. Habían ahorrado mucho dinero antes del gobierno de Correa, y el disparo del precio del petróleo en el 2008 permitió generar algunos ahorros que desde fines del 2008 hasta mediados del 2009 se gastaron, y eso permitió que el golpe que recibió la economía ecuatoriana no lo sintamos, porque había ahorros. Hoy no hay ahorros. Entonces, no necesariamente todo gasto es bueno, aunque así se lo haga bien. Porque si es que no se está ahorrando y si encima se está endeudando al país para hacer más gasto, ya eso no necesariamente es bueno. Ahora, depender economista del sector privado no es depender de empresarios voraces, insensibles, que lo que hacen es pensar solamente en su ganancia a costa de los trabajadores y violando las leyes y explotando. Pero, ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Fue depender del gasto del sector público es depender de burócratas voraces? No. ¿O depender del gasto del sector privado es depender de empresarios voraces? ¿Usted cree que es mejor que la economía esté en manos de empresarios que de burócratas? Lo ideal es tener ambas cosas equilibradas. Yo me considero una persona de centro y creo que ambas cosas equilibradas es lo ideal. Hay que tener un gobierno que controle, pero que cree incentivos, que empuje las cosas hacia ciertas direcciones. Por ejemplo, un gobierno que fue así fue el gobierno de Galo Plaza, ¿no? El gobierno de Galo Plaza empujó la economía ecuatoriana hacia el cultivo de banano y la economía dio un salto enorme gracias a eso, ¿no? El banano es una política pública muy exitosa en el Ecuador en el año 48 al 52. Entonces, los gobiernos pueden empujar ciertas cosas, pero hay otras cosas que los gobiernos no hacen bien, ¿no? En realidad, las cosas productivas no les va bien a los gobiernos. Yo creo que lo que se necesita es un equilibrio entre las dos cosas y sobre todo un gobierno que crea un ambiente en el cual los empresarios sean voraces, pero entre sí se compitan, traten de ganarse al consumidor, traten de bajar precios, traten de ser más eficientes. Hoy uno ve a los empresarios, se les ve muy cómodos en esto de que están dependiendo del gobierno y no es necesario ganarse el favor del consumidor. Es más importante ganarse el favor del gobierno, de los legisladores, de los reguladores. Eso es dañino para la economía, porque es una economía que deja de crecer productivamente y empieza a crecer cómodamente apegada al gasto del gobierno. Ahora, el problema del gasto del gobierno es adicionalmente hay otro, y es que el gasto del gobierno depende mucho del precio del petróleo, y el precio del petróleo es volátil. Pero hay muchos expertos que dicen que de $100 el barril de petróleo no volverá a bajar. Puede ser, pero a eso voy inmediatamente a su comentario de que el gobierno no volverá a bajar el petróleo no volverá a bajar. Lo que sí es el precio del petróleo es volátil, ¿no? Tiene sus subidas, sus bajadas, sus subidas y sus bajadas. Y el volverse más adicto al petróleo hace que la economía se mueva mucho más pegado al precio del petróleo. Entonces, desde el año 2000 al 2006, la economía creció todos los años a buenas tasas de crecimiento.
Algún año se disparó, un año no fue tan alto, pero en general hubo buenas tasas de crecimiento todos los años del 2000 al 2006. Okay. Del 2007 al 2011 tenemos unos años espectaculares, como el año 2011, en que la economía sí creció muchísimo, gracias a un gasto público que se disparó. Gracias al petróleo a su vez. Exacto. Y el año 2008, que también gracias a un gasto público altísimo, la economía creció mucho gracias al precio del petróleo. Pero tenemos pésimos años como el 2007, que la economía creció muy poco, el 2009, que la economía creció todavía menos, y tenemos años mediocres como el 2010. Entonces, tenemos una economía que antes era más estable y crecía todos los años a buenas tasas, y hoy día en promedio crece menos que antes, pero además crece mucho más volátil. Y ese es el problema de depender de un gasto público que a su vez depende del petróleo. Ahora, lo que usted me decía, el precio del petróleo va a estar alto. Sí, todo indica que el precio del petróleo va a estar altísimo, ¿no? Es decir, ahorita está en $100, $110. Es un precio espectacular. En diciembre del año 98, el petróleo llegó a venderse en $6.90. El barril ecuatoriano se vendió en $6.90. Es decir, $100 menos que hoy. Básicamente, más todavía la diferencia. Entonces, hoy el precio del petróleo está muy alto, pero no es el alto precio del petróleo la clave para que la economía esté bien. La clave para que la economía esté bien no es siquiera un alto gasto público. La clave para que la economía pueda crecer es un gasto público que crece. No sé si me explico. Hay una diferencia entre un gasto público alto y un gasto público que además de ser alto está creciendo, porque el motor de la economía hoy ya no es la inversión privada como fue antes, sino es el gasto público. Y para que la economía crezca, usted necesita un gasto público que crezca. Y para que el gasto público crezca, usted necesita un precio del petróleo que crezca. Si el precio del petróleo, por desgracia, se nos queda estancado, aunque sea a un nivel alto, el gasto público se quedará estancado, incluso a un nivel alto. Y el PIB se quedará estancado porque no tiene algo que le empuje para crecer como un gasto público creciente. Un experto en temas económicos, además que maneja las cifras, no es cuestión de lanzar lindas palabras, sino manejar las cifras, del economista Vicente Fornoso, hoy en la República.es.